Hay temas de transfusión, de banco de sangre, ¿no? Temas de ese tipo. Hasta en cuestiones de embarazo, ustedes han visto, ¿no? Cuando la madre es RH negativo, los problemas que puede acarrear eso, ¿no? Entonces, es necesario conocerlo. Entonces, si ustedes recuerdan su clase de inmunohematología, habíamos hablado de los famosos grupos sanguíneos, ¿no? En dos sistemas que habíamos trabajado. El ABO y el RH, ¿no? Dos sistemas diferentes. Existen otros tantos, ¿verdad? Cuando hablamos de sistemas sanguíneos, ¿no? Habíamos hablado nosotros de antígenos. Hola, adelante. Habíamos hablado de antígenos, habíamos hablado de anticuerpos. Y cuando hablamos de antígenos, ¿no? Sinónimo, decíamos aglutinógenos. Y cuando hablamos de anticuerpos, sinónimo, aglutininas. ¿Ya? Ahora, esto se los hago recordar porque en esa sesión 10 del aula virtual, ¿ya? Parece que no me están escuchando algunos y después vamos a estar preguntando al momento que comenzamos, ¿ya? Quiero que comencemos todos uniformes porque después nos perdemos. Ya, la sesión de hoy entonces es hacer en forma práctica la determinación de grupo sanguíneo, ¿ya? En ambos sistemas. Y segundo, que en la sesión 10, o sea, en el aula virtual, la sesión 10, hay una tarea, dice práctica calificada. Y eso se entrega hoy al concluir el grupo. ¿Ya? Entonces, ahí hay 6 preguntas, si no me equivoco, que tienen relación con el resultado que van a encontrar. Entonces, no es una práctica grupal, sino es individual. Yo no sé qué grupo puede tener alguien, de repente la mayoría puede ser O positivo, que es lo más frecuente, pero hay A, puede haber B, puede haber AB, no sé, ¿ya? Entonces, las respuestas están orientadas, ¿no?, al grupo que les corresponde. ¿Ya? Entonces, como experiencia, ¿no? Parece sencillo, pero ayer he visto, ¿no?, los resultados que he tenido de otras asignaturas y verdad que es totalmente deprimente, ¿ya? A pesar de que acá se les ha explicado el paso a paso, se les ha dado los lineamientos para que puedan desarrollar. Entonces, lo primero es, cuando se termina un grupo también hay varios procedimientos. Hay unos que pueden hacerse en tubo y otros pueden hacerse en placa. Cuando es, perdón, permíteme la plaquita. Cuando es en placa, yo puedo emplear estas llamadas placas de toque. Puedo emplear portaobjetos. Pero cuando no dispongo de eso, puedo hacer el tubo de prueba. El procedimiento, vamos a decir, más detallado, específico y que de repente puede ser más para fines más específicos en función del procedimiento que se va a seguir en un caso clínico determinado, ¿no? Es contar con esto, ¿no? Tubo de prueba, ¿no? Le voy a explicar lo que no vamos a hacer. ¿Ya? El tubo de prueba... Hola. El tubo de prueba, ¿no?, contiene un volumen de sangre y lo vamos a diluir hasta conseguir una solución al 4%. ¿Con qué? Con suero fisiológico. ¿Por qué suero fisiológico? ¿Quién me dice? No sé si me dejo entender. En el tubo de prueba tengo sangre, pero un volumen de sangre, ¿no?, determinado, que al aplicar el suero fisiológico me dé una solución resultante de 4%, ¿no? Ya sabemos cómo se hace una solución porcentual. Si yo coloco 1, ¿no es cierto?, más 99 del diluyente, ya es al 1%. Si yo coloco 4 partes y 96 partes del diluyente, es al 4%, ¿no? Es así de sencillo. Bueno, ¿por qué hacemos suero fisiológico? La isotonicidad es importante porque evita que los glóbulos rojos se rompan, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con los glóbulos rojos enteros. Bueno, lo que consigo con esta solución diluyente es, ¿no? La finalidad de usar la solución diluyente es lavar esos glóbulos rojos. Es decir, incorporo el suero fisiológico a la sangre, lo agito, ¿no?, más o menos en esa proporción del 4%, y luego decanto. Cuando digo decantar, significa eliminar el líquido y me quedo con el sólido, ¿no? Hago esta operación por 2 o 3 veces, ¿no? 2 a 3 veces hago ese lavado y me quedo con esos glóbulos rojos allí. Entonces, esos glóbulos rojos van a ser sometidos a la acción de antisueros.
lo que ustedes ya conocen. El anti-A, el anti-B y el anti-D. Ojo, los tres no van al mismo tubo. Para eso tengo que contar con 3 tubos que tengan ese precipitado lavado, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto hasta aquí? O sea, tengo 3 tubos conteniendo un volumen de sangre que lo voy a diluir aproximadamente al 4% con el suero fisiológico. Esa es una solución, vamos a decir, que me va a permitir lavar los glóbulos rojos. ¿De qué lo estoy lavando? La sangre en realidad contiene plasma o suero, como quieran llamarlo. La diferencia entre uno y otro está en el contenido de los factores de coagulación, ¿no? Es la diferencia entre plasma y suero. Bueno, lo que se hace entonces es lavar con suero fisiológico y nos quedamos con los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos, que los tenemos en 3 tubos, son sometidos el tubo 1 al suero anti-A, el tubo 2 al suero anti-B y el tubo 3 al suero anti-D. ¿Qué cosa es el suero anti-A? A ver si que recuerdan la clase teórica. ¿Qué es el suero anti-A? Eso lo hemos visto en clase teórica. Ya. ¿Sí ven? Hace un rato les dije que en clase habíamos mencionado antígenos que son los que determinan el grupo sanguíneo. ¿Alguien sabe su grupo sanguíneo acá? Más de uno. Dime más. O positivo. O positivo, ya. Ese es el más frecuente. O positivo y A positivo. Miren, de vaporreta decimos O positivo y O positivo. Bueno, explíqueme por qué. ¿Qué significa O positivo? ¿Qué significa A positivo? El tema es ese, ¿ven? Entonces, cuando yo digo O positivo, yo debo referirme a 2 cosas, 2 aspectos. Uno, la presencia o ausencia de antígenos o la presencia o ausencia de anticuerpos. ¿Qué es lo que tipifica el grupo sanguíneo? O sea, ¿qué le da ese carácter de O? ¿O qué le da ese carácter de A, como me dicen por allá? La presencia o ausencia de antígenos. El grupo O, este es por teoría, no estoy haciendo clase teórica, le estoy dando los lineamientos para que entendamos lo que vamos a hacer hoy día. El grupo O, ¿no? Antígenos, negativo. Anticuerpos, tiene los 2, A y B. Ese es el grupo O, pero en el sistema ABO. En el sistema RH, ¿no? Tiene el antígeno D positivo. Ese es el O positivo. ¿Qué pasa con el grupo A positivo? ¿Antígeno o no antígeno? ¿Qué tipifica a un grupo sanguíneo? La presencia del antígeno. ¿Qué antígeno sería para que se llame A? No me confundan el sistema ABO y con el sistema RH. No han leído nada de su teoría. Nos hemos pasado 3 horas, 4 horas en clase teórica para que no lo recuerden. Miren, este es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene una forma que ya ustedes saben, discoidal, bicóncava, anucleado, o sea, sin núcleo. Pero si vamos un poquito más adentro, como si tuviéramos, nos volvemos chiquitos y lo vamos a ir grandazo, ¿no es cierto? ¿No? Ya, entonces, si vamos a mirarlo como un zoom al glóbulo rojo, vamos a ver que no solamente es así, lisa su pared, sino existen estructuras moleculares acá en su superficie, en su membrana. Ojo, acá no estoy haciendo rayitas por hacerlas. Esas rayitas que estoy poniendo acá representan estructuras moleculares, lipoproteicas, glicoproteicas, etc. ¿Ya? Entonces, estas estructuras moleculares que están aquí en la membrana son que pueden ser a nivel de membrana hacia afuera o pueden ser transmembrana que se dirigen hacia el interior de la célula también. Eso depende. Entonces, nosotros hablamos de estas estructuras, ¿cierto? Son las que se conocen como antígenos. Estas estructuras moleculares de ahí son antígenos. Y hay de diferente tipo, de acuerdo al sistema. En el sistema ABO tenemos antígenos A y antígeno B. En el sistema RH tenemos el antígeno D. Y hay otros sistemas como el Kelvin, el Lewis, el K, el P, etc. Hay como 28 sistemas. Entonces, cuando yo digo grupo O,
Antígenos no tiene, o sea, no hay estas estructuras en su superficie. O sea, cuando yo veo el grupo A, para que se llame grupo A, tiene que tener antígeno A en su superficie. Este es el grupo A. Esa estructura molecular corresponde a una estructura proteica, glicoproteica, ¿cierto? Que es una característica, ya lo hemos visto en clase teórica. ¿Ya? Entonces, eso es el antígeno, está en la membrana del eritrocito. Por eso que no conviene que se rompa, ¿no? Usamos solo fisiológico. Bueno, ahora, el eritrocito, si esto es el vaso, si este es el vaso, la arteria, los glóbulos rojos están circulando ahí, ¿no? Están circulando. ¿Pero están flotando en el aire? No. Hay un líquido que circula ahí. Suero, plasma, ¿cierto? ¿Ya? El plasma circula arrastrando los glóbulos rojos. ¿Cuál es la composición de ese plasma? Lo vimos también. Mayormente es agua, sí, ¿no? Pero tiene otros tantos componentes, dentro de los cuales, ¿no? Hablando de grupos sanguíneos, ¿no? Tenemos ahí los llamados anticuerpos. O sea, los anticuerpos están circulando ahí, y son de diferentes tipos, en el sistema ABO y en otros sistemas. ¿Ya? Entonces, si yo digo grupo O, antígenos, en el glóbulo rojo, no tiene antígenos. ¿Pero qué anticuerpos están circulando? El A y el anticuerpo B. Están circulando ahí. ¿Qué significa anti? ¿Qué significa anti? Contra. Anti es contra, ¿no? ¿No? Claro, anti es contra. Si yo digo presencia de antígeno A, en el caso del grupo A, que tiene antígeno A, ¿ustedes creen que pueda circular un anticuerpo A? Estarías neutralizando tu misma sangre. ¿Entienden? Entonces, cuando yo tengo grupo A, lo que tengo es antígeno A. Pero ¿cuál sería el anticuerpo que está presente? ¿Tiene o no tiene? Sí. Sí. Cuando, o sea, ¿quién es grupo A? Vos. Ya, tú también. Si eres grupo A, eso vamos a demostrarlo ahora, ¿no? Eso es lo que vamos a demostrar ahora, pues, y van a responder las preguntas en base a esto. Entonces, no es tan fácil como decir, soy grupo A, bueno, pero ¿y? ¿No? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Entonces tenemos antígeno A en el glóbulo rojo. Es una estructura molecular con cierta característica composicional, ¿no? Entonces tenemos antígeno A. ¿Qué es lo que está circulando en el plasma? El anticuerpo B. ¿Habría interacción entre ellos? ¿Hay peligro que esa sangre se aglutine en la arteria, en la vena, en el vaso? No. ¿Qué pasa con el grupo O? El grupo O no tiene antígeno. Por eso libremente tiene circulando los anticuerpos A y anticuerpos B. Y todo esto que parece tonto, ¿no? Porque parece, ¿y qué interesa eso? Bueno, ¿qué pasa en una transfusión? ¿Por qué hablamos de compatibilidad de sangres? Porque de repente pones una sangre que tiene anticuerpos que van a matar tus eritrocitos, ¿ves? Y los van a aglutinar. ¿Me dejo entender, no? Ya. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, borro esto. Vamos a suponer, yo soy grupo AB. ¿Ya? Ese es mi grupo sanguíneo, AB positivo. Vamos a describir mi grupo sanguíneo. ¿Qué debo tener en mis eritrocitos? ¿Cuáles serían mis antígenos? Hemos dicho que los antígenos tipifican el grupo sanguíneo. Entonces, ¿cuáles serían mis antígenos? Claro, eso es lo que tipifica. En el sistema ABO, ¿cuántos antígenos tenemos? 2. Ahí ven, porque el O no es un antígeno. El O es ausencia de antígenos. ¿Me dejo entender, no? Ya, entonces, si yo soy un grupo AB, tengo los 2 antígenos. El grupo O, como hemos visto, no tiene ningún antígeno. Por eso se llama grupo 0 o grupo O, ¿no? Ya, vamos a describir mi grupo. A ver, ¿qué quiere decir? Que cada eritrocito, voy a representarlo así, cada eritrocito tiene antígeno A y tiene antígeno B. Cada eritrocito tiene eso. Pero el plasma traslada anticuerpos. ¿Qué anticuerpos podría tener mi sangre?
podría tener anticuerpos A. Ojo, estoy hablando de anticuerpos. ¿Podría tener anticuerpo A? Tú dices A y B, más grave todavía. ¿Ustedes creen que si acá hubiera anticuerpo A y anticuerpo B circulando, si esto fuera así, este va contra este antígeno A y este antígeno B mata el anti-B y mi sangre se hace leña, pues? Entonces mi sangre no tiene ningún anticuerpo circulando, al revés del grupo O. El grupo O no tiene antígenos, pero tiene los dos anticuerpos. Mi sangre tiene los dos antígenos, pero no tiene ningún anticuerpo. ¿Me dejo entender? Quien tiene el grupo A, tú y quien alguno más, ¿no? Quien esté en grupo A tiene antígeno A, por eso se llama grupo A. ¿Tendrá anticuerpo A? No. Lo que tiene es anticuerpo B. ¿Me dejo entender? Hola, adelante. ¿Me entendieron o está un poquito confuso? En la práctica ahora vamos a ver cómo se maneja. Entonces, por ejemplo, ahí en el caso de un O negativo, porque hay un negativo Hay también. un negativo. Entonces sería su antígeno. Vamos primero el sistema ABO. Ah, ya, ya. Ojo, hay sistemas diferentes, son 26 sistemas descubiertos. Los más usuales, ¿no?, son el ABO y el RH. HR. Hay sistemas Lewis, como les dije, Sí, porque he escuchado RH negativo. el S, el K, etcétera. Hay diferentes sistemas, pero usualmente, ¿no es cierto?, nosotros manejamos en estos sistemas ABO y RH. ¿Ya? Entonces, estos que digo acá, los ABO, ojo con esto, los ABO tienen sus antígenos correspondientes y sus anticuerpos correspondientes. Y los RH, a los que voy a hacer referencia en este momento, lo que tú preguntas, ¿ya? El ABO, espero que lo hayan entendido, porque nos hemos referido solamente a ABO. Toda esta explicación es de ABO. Ahora vamos al RH. Dime. No te escuché, mamita. ¿O positivo? Acá lo habíamos dicho. ¿Acá? Lo habíamos dicho también. Vamos a volverlo a decir. Acá te refieres, ¿no? Ya. Glóbulos rojos y plasma. Los glóbulos rojos, ¿qué contienen? Moléculas en su membrana. Esas moléculas en su membrana se llaman antígenos. Y de acuerdo al tipo de antígeno, en el sistema ABO, va a tomar el nombre del grupo sanguíneo. Si yo tengo antígeno A, tu grupo será A. Si tengo antígeno B, o sea, cuando digo B o A, me estoy refiriendo a moléculas, ¿ah? Ya no estoy poniendo una letra, ahí no va a aparecer ninguna letra, son moléculas que están ahí en la membrana del glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, explico, hay moléculas ahí. Si eres grupo A, el antígeno que está presente en la molécula es el A. Ahora me dicen que explique el O. El A tendrá antígeno A, el B tendrá antígeno B, el O no tiene ningún antígeno, o sea, ves el glóbulo así, peladito. Pero siempre el plasma conduce, ¿qué cosa? Anticuerpos. Entonces los anticuerpos están en función justamente de estos, ¿no?, de los antígenos presentes. ¿Estarán presentes el anticuerpo A? Sí, porque no tiene ningún conflicto con el glóbulo rojo. ¿Estará el anticuerpo B? Sí. Sí, porque tampoco hay conflicto, no es que no hay ningún antígeno. Los anticuerpos, habíamos dicho, cuando el glóbulo rojo está así, ahí está el antígeno. Y el anticuerpo, ustedes saben que los habíamos representado como una Y. ¿Recuerdan algo de eso? Porque si no recuerdan nada, es como volver a hacer la clase teórica. El anticuerpo, su representación gráfica, es así como una Y. Claramente. Pero esa Y es una representación que en términos de estructura molecular se habla, puede ser más detallado todavía. Estas son cadenas peptídicas. La más larga, por eso se llaman cadenas largas o cadenas pesadas, tienen 400 aminoácidos, imagínense. Y las cortas, o ligeras o livianas, tienen 200 aminoácidos. Esta parte corta, justamente se llama variable, mientras que la constante es esta parte larga. ¿Por qué se llama variable? Porque es la zona que va a unirse ¿a dónde? Al antígeno presente.
Entonces, si yo tengo un glóbulo rojo, el anticuerpo se dirige hacia el antígeno y se pega ahí. Se pega ahí. Acá hay otra cadena variable para unirse a otro antígeno en otro glóbulo rojo. ¿Entienden? Y así se va, cuando se une, se va formando un enmarañado que se llama coágulo. Flóculo. ¿Me dejo entender? Por eso cuando vamos a nosotros echar el antisuero, el grupo sanguíneo que corresponda, van a ver ustedes cómo precipita. Está pasando eso. Se está uniendo la fracción variable unida al antígeno. O sea, el anticuerpo, esa Y que se representa así, se une al anticuerpo, al antígeno, perdón, que está presente en la membrana del glóbulo rojo. Y no son solamente dos glóbulos rojos, pues, ni es una sola molécula de anticuerpo. ¿Cuántas moléculas son? Y forma ese enmarañado, ese coágulo que nosotros vamos a visualizar. ¿Ya? Ahora, ¿me quieres que te explique? Vamos a seguir explicando el grupo O positivo. Si no hay antígenos, en el glóbulo rojo, no hay antígenos, entonces tiene la capacidad de mostrar todos los anticuerpos posibles, porque no van a chocar con el glóbulo rojo, pues, no lo van a aglutinar, no hay forma de que reaccione. ¿Me dejo entender, no? Entonces, en el sistema ABO, ¿cuáles son los dos anticuerpos que conocemos? El anticuerpo A y el anticuerpo B. Y los dos están circulando en el plasma. Porque no hay antígeno ni A ni antígeno B. Yo soy grupo AB, como dije. Yo tengo los dos antígenos. Cada glóbulo rojo tiene antígeno A y antígeno B. Entonces nosotros seríamos universal. Dime. Nosotros entonces seríamos como donantes universales. Se le conoce así, ¿no? ¿Ya? Se le conoce así. ¿Por qué? Porque podría ser compatible con nosotros. Eso que me quieras responder es una de las preguntas que deben responder ahora en su cuestionario. ¿Ya? Lo que quiero que entiendan en este momento. Dime. Cuando una donación de sangre, por ejemplo, al O positivo, le están donando de un A positivo. Eso es lo que justamente me van a responder ahora. Por eso tienen que entender, miren, el trabajo es ese, para quienes han llegado tarde, ¿ya? Es una práctica calificada, en base justamente a los resultados que van a obtener. Yo no sé qué grupo tiene, algunos lo conocen. Una cosa es saber su grupo sanguíneo y otra cosa es conocer los fundamentos que hacen falta de saber para poder responder, ¿no? Fácil es decir, soy yo positivo, pero ¿qué cosa hay detrás de todo eso, no? En un tema de transfusión, en un tema de... Ahora, si yo te digo, ahora, te voy a hacer una pregunta, tú eres grupo A, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuáles serían tus aglutinógenos en tu glóbulo rojo? Ahí sí, María, ¿no es cierto? Y ya lo explicamos, ya lo sabes, con esto ya lo sabes. Lo que pasa es que no recuerdas la sinonimia. Y eso comenzamos diciendo al principio, ¿no? Con los que estudiamos presente. Aglutinógeno es sinónimo de antígeno. Y anticuerpo es sinónimo de aglutinina. Porque hay una pregunta que les habla de aglutininas. Tienen que conocer eso. ¿Puedo repetir, doctor? El antígeno mío sería A. ¿Cómo? Si eres grupo A, el antígeno, no tuyo, en tus glóbulos rojos, ¿no es cierto? Son antígeno A. Y el anticuerpo que está circulando por tu plasma es anticuerpo B. No hay conflicto con el antígeno, no se unirán nunca. ¿Me dejo entender? Bueno, ya. Entonces, esto no es clase teórica, como les digo, estamos en clase práctica. Entonces, ahora sí, miren, cuando ya tenemos, si me escuchan, por favor, cuando ya tenemos los glóbulos rojos lavados, si es que empleo el método del tubo, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar directo, porque parece que ya no interesa esto, ¿no? Por eso, pues, hagan el favor de seguir en orden, porque si no también complican la vida, ¿ya? Entonces, ya tenemos los glóbulos rojos lavados, aplicamos anti-A. ¿Qué significa anti-A? Vamos a contar con los reactivos, no sé, la bandeja está ahí, pero disculpen. Permítanme orientarlos. Miren, hablamos de anticuerpos. Sí, pues, estos son los anticuerpos, o sea, los antisueros. Y ustedes verifican, hay uno que es de color celeste, y ese círculo celeste o azul que está ahí en la caja, es el color del reactivo que vamos a usar. Y dice ahí anti-A, monoclonal. Bueno, tenemos otro que es el amarillo. Este es el anti-B. El círculo amarillo que ven ahí es el color del reactivo, del antisuero. Y cuando digo anti,
Cada vez que habla de anticuerpo, empleen la palabra anti. Usted dice, bueno, ¿tienes el A? Pásame el suero A. No, es el anti-A. Porque ¿contra quién va este? Cada uno de estos ¿contra quién va? No, ¿contra quién va? Contra quién, no vamos a querer letra. Para hablar con propiedad, ¿a quién ataca este anti-A? Si son anticuerpos, ¿a quién ataca? Al antígeno A. Entonces, cuando ustedes aplican el anti-A, perdón, el anti-B, si ustedes aplican el anti-B sobre su sangre y no precipita, ¿qué significa? Que no tienen antígeno B. Si lo precipita, quiere decir que tienen antígeno. ¿Me dejo entender? El anti es contra, lo ataca, lo coagula. Bien. Ese es en el sistema ABO. Como ven, ABO tiene dos antígenos, pero tiene dos anticuerpos. Allá sí están tipificados como O, como AB, como A o como B. O sea, en el sistema ABO hay dos antígenos, pero las combinaciones de ellos generan esos cuatro grupos sanguíneos que conocemos en el sistema ABO. ¿Me dejo entender? O sea, con dos antígenos tenemos las cuatro combinaciones. A ver si logran determinarlo en claridad. No se mareen. Estoy volando ya, doctor. ¿Ah? Estamos volando ya. No, recién comienza y estamos volando. Ya, a ver. Tenemos antígenos en el sistema ABO. Sistema ABO. Antígenos tenemos A y B. Anticuerpos tenemos A y B. Anticuerpos, ¿no? O sea, tenemos dos anticuerpos, A y B. Tenemos dos antígenos, el A y el B, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Yo puedo tener una combinación, por ejemplo, puedo tener solamente antígeno A, como el caso de su compañera. Si tienes solamente antígeno A, ya tienes el grupo A. ¿Está bien? Si alguien por ahí tiene solamente antígeno B, ¿cuál es su grupo sanguíneo? B. Tenemos el segundo grupo. Yo les dije, con dos antígenos, ¿no? Que tienen a su vez dos anticuerpos, generan los cuatro, la combinación son los cuatro grupos sanguíneos. ¿Qué pasa cuando no tengo ni A ni B? O. Ese es el tercer grupo sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando tiene los dos antígenos? A ver. ¿Ven? Por eso les digo, esa combinación de los dos antígenos puede generar los cuatro grupos sanguíneos. Claro. Puede tener uno de los dos, o el otro de los dos, o los dos, o ninguno de los dos. Esas son las cuatro combinaciones que podemos encontrar. ¿Sí? Ya, estamos en el sistema ABO. ¿Qué pasa con el RH? Hay un antisuero, adelante. Un antisuero, acá está en color gris, pero es incoloro, ¿no? Entonces, este es el anti-D. ¿Qué color? Gris. No, el círculo en la caja, el proveedor así lo prepara. Entonces, vemos ustedes que es incoloro, como el agua. ¿Ya? Sin embargo, está identificado con un círculo gris. No mezclen las cajitas, claro que uno no se va a equivocar, ¿no? Pero de todas maneras es bueno tener orden al momento de trabajar, ¿ya? No mezclen, no tengan contacto con la sangre directamente del gotero, ahí les voy a explicar en un momento. Bueno, entonces, este es el sistema ABO. Pero en el sistema RH tenemos justamente ese. Habíamos hablado en teoría del sistema RH, ya algo de historia tuvimos ahí. Y este sistema tiene 6 antígenos principales que se tipifican como C mayúscula, D mayúscula. Así como tenemos los antígenos A y B en el sistema ABO, en el sistema RH existen estos antígenos. Esos son los 6 antígenos principales. Pero de esos 6, el que tiene mayor capacidad antigénica es el D. Y entonces el anticuerpo, así como tenemos el anti-A, el anti-B en el sistema ABO, en el sistema RH, el anticuerpo tipificado para hacer esta prueba, ¿no?, se conoce como anti-D. ¿Pueden leer la cajita? ¿Qué dice? Lo que leas ahí. En el círculo, Anti-D. anti-D, y abajo, monoclonal. Pero por ahí habla de algo de relleno. Sí, RH. Ya, ese es, ¿no? Entonces, cuando hablamos de RH,
hacemos referencia a este antígeno D. ¿Me dejo entender, no? En el sistema ABO tenemos antígenos A y antígeno B. Por eso empleamos los anticuerpos anti-A y anti-B. En el sistema RH, ¿cierto?, hablamos del antígeno D y por eso empleamos el anti-D como anticuerpo, para poder demostrar su presencia. ¿Me dejo entender o todavía sigue la duda? No era tan fácil lo de grupos sanguíneos, como ven, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Por qué dice O ahí? ¿Cómo? ¿Por qué dice RH o ahí? No, es una nomenclatura. Es nomenclatura, hermano. No tiene nada que ver con grupo O. No, lo que sí a veces sale HR, eso es lo dominante, el recesivo, ya en cuestión de fenotipos. ¿Ya? Dime algo. Yo no sé mi grupo sanguíneo, entonces Ah, tendría que echar los 3 reactivos para ver cuál precipita. Es que la práctica, ¿no es cierto? Si somos honestos y vamos a trabajar como debe ser, y hablo de honestidad porque ya hay algunas experiencias. Como conozco mi grupo sanguíneo, ya estoy avanzando en las respuestas que debo tener en mi práctica calificada, ¿me entiende? La cosa es hacerlo y demostrar que es así. Hay una alumna que le demostraron cuando recibió sangre, ¿no? Y ella era O positivo. Pero ayer que le hemos determinado, tenía A. Ella dice, porque ella tuvo en algún momento de hemoglobina que bajó a 4 por un problema que tuvo, ¿no? Lo cierto es que, cuento el caso, más no la persona, porque no es necesario, ¿no? ¿Ya? Lo cierto es que, ¿a qué se debe eso? Bueno, es el segundo caso que conozco, porque en algún momento tuvimos un alumno acá que era el mayor de todos, incluyendo mayor que yo, ¿no? Que tenía alguna enfermedad persistente, y de familia. Sin embargo, a él le habían determinado un grupo, no recuerdo si era A o B, en cada vez que recién en el hospital, ¿no? Y en otros casos, incluyendo acá cuando lo probamos, le salía grupo O, ¿no? Y él no nos explicaba eso. También podría ser por la transfusión de sangre. Justamente puede inducir, ¿no? Puede inducir, pero por eso digo, hay muchas explicaciones que pueden surgir de determinadas condiciones o Puedes cambiar de grupo. no hay que cambiar de grupo, es como ahora que dices eso, ¿no? Una chica me preguntó también en alguna clase de esto, ¿no? Yo cuando era chiquita tenía grupo O. ¿Significa que de adulta debe tener otro grupo? No, ya creo que la respuesta, ¿no? Se desprende sola. Bueno, entonces cuando hacemos el RH, ¿no? Se aplica el antisuero D, o sea el anti-D, y si tuviéramos un RH positivo, o sea que contenga antígeno D, entonces va a precipitar la floculante, ¿no? Si no tuviéramos el antígeno D, entonces simplemente no pasa nada. Eso es lo que pasa con, por ejemplo, para mencionar los casos conocidos de las madres que son RH negativo. Le aplican el anti-D y simplemente no precipitan, no floculan, porque no encuentra el antígeno. ¿Me dejo entender, no? Y ya ustedes saben lo que pasa con eso, ¿no? Que genera ya anticuerpos con el RH positivo del bebé, ¿no? Ya que la pareja es el RH positivo y ya todo un rollo que no nos explicaron. Bueno, procedemos entonces de la forma como sigue. Si entendimos esta parte, lo que vamos a hacer es sencillo. Pero interesa cómo lo interpretan y cómo van a responder sus temas que les propongo en el cuestionario. ¿Ya? La tarea. Vamos a entrar las placas de toque. Esas placas de toque las voy a representar acá con 3 oquedades nada más. Porque esas pueden tener, como en aquella que les mostré, de 12 oquedades, hay de 6, hay de 3, hay de 2, hay de 1. Diferentes materiales. Vamos a emplear, bueno, placa de toque. Yo la voy a representar con una de 3 oquedades. Oquedades, esos pocitos. ¿Ya? Esa concavidad, oquedades. ¿Esta cuántas oquedades tiene? 12. ¿Ya? Ustedes conocen eso seguramente ya por alguna referencia. Y si no lo conocen, bueno, aprendamos. Entonces, para ser ordenados, sistemáticos, organizados en el trabajo, vamos a codificarlos, ¿no? A, B y D. Ahora, ¿qué cosa es A? Me estoy refiriendo que voy a aplicar el anti-A, ¿no es cierto? O codifíquenlo como quieran, 1, 2 o 3, ya ustedes codifiquen para que no tengan, digamos, dudas al momento que van a evaluar o interpretar. Vamos a colocar una gotita de sangre en cada pocito. Pero esa sangre la vamos a obtener ¿de dónde? Del pulpejo del dedo. ¿A través de qué? Lanceta.
¿no? Entonces, para obtener esa sangre, ¿cómo te sientas? Siéntate. ¿Estás cómodo ahí? ¿Vas a ayudar? ¿Tan joven vas a ayudar? Que pongo un caballero acá, el compañero. No, tres patas ahí. Tres caballeros. Claro. Sí, ya, ya. Todo acá, acá. Ah, ya es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, ¿y tú tienes esto? Oh, seguro. Ya, Aquí no miren, se quiere sentar acá. para obtener la sangre, recurrimos a lo que ya conocemos. Entonces, ya ustedes saben, ¿no? Las medidas de seguridad, bioseguridad, ¿no? Sus guantes, cómo... bueno, esto uno podría hacérselo personalmente, o sea, yo mismo me podría sacar la sangre, pero siempre cuando uno mismo se saca, hay ese cierto temor de que va a doler. Es bueno a veces de repente, ¿no? Que se saquen mutuamente, ¿no? Yo a ti, tú a mí, entonces creo que fluye más rápido, ¿no? O sea, el dolor ajeno no es tan sensible, pues, ¿no? El dolor propio a veces como que nos limita. Entonces hay unos que dicen, sí, pero no tengo sangre, pero si has hincado, nada más no ha perforado. Pues. Ustedes saben que la lanceta nos provee, habíamos dicho, longitud y profundidad. La lanceta, ¿no? Entonces, eso está calibrado ya, sí, ¿no? Ahora cuando ustedes encuentran esto es suficiente, eso es lo que penetra, ¿no? No va a penetrar más. Por eso es que eso se aplica de una forma de un movimiento firme, ¿no? ¿Ya? Un movimiento firme es lo que nos va a proveer esto. Las graduales duelen menos que... Porque Sí, pero a veces lo que necesitamos para que fluya la sangre que necesitamos a veces es que no ese puntito chiquito, ¿no? Para determinar esos fines como la glucosa que uno mide, a veces basta con eso, ¿no? para adolescentes y para mayores. Sí, pero gradúas también en la longitud que va a penetrar. Tiene uno, ¿no? Son graduales. Bueno, entonces lo que hacemos es, la lanceta, ya saben que el pulgar a veces es más traumático, ¿no? Como cualquiera de los dedos. Si este es el dedo, falange, falange. Ayer, por ejemplo, estaban sacando y desde acá le sacaban, ¿no? Entonces, no, es que a veces es que lo tomamos esto a veces muy a la amistad y ya termina en chacota esto y no en un acto serio. Eso es lo que le pido, ¿no? Tomémoslo como un acto serio. Ese con cólera, creo. ¿Ah? Con cólera no O sacaba. con cólera, mejor, ¿no? Entonces, una de las formas es sacar de esta parte, Con ¿no? bisturí. Al medio no. ¿Ah? Es que por lo traumático que es a veces, ¿no? La parte lateral como que nos permite un poquito más de, ¿no? Menos de sufrimiento, ¿no? Esto podría ser, Yo sé mis títulos. ¿ya? Después a veces dicen, pero no tengo sangre. Tu seco, todo. Entonces lo que hay que hacer es leve presión, y basta con que, no esperen que la gota caiga, porque va a pasar 3 días y la gota se va a coagular en sus dedos. Cuando ya la gota está más o menos evidenciable, entonces mete un contacto, 1, 2, si falta un poquito, presión, la tercera. No necesita una tremenda gota, medio litro de sangre en cada oquedad. Es un volumen pequeño nada más, porque van a agregar solamente a cada oquedad que contiene sangre, van a agregar una gota del antisuero. ¿No? Entonces, agrego si esto es el antisuero, el antía, entonces el goterito, una gotita acá. Del anti-B, una gota, y el anti-D, una gota. Entonces, si los dejamos espontáneamente a que reaccione, puede ser, pero generalmente no lo es. Entonces lo que hacemos es inducir la reacción y aparte incorporar reactivo con la sangre, valiendo de unos mondadientes que van a tener ahí también en la caja. Entonces, no usen un mondadiente para los 3. ¿No? Por razones obvias. ¿Por qué? Porque estaríamos mezclando los anticuerpos en las 3 oquedades, pues, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es un palillo, ¿no? Y hacemos un movimiento circular simplemente para incorporar el reactivo e inducir la reacción. Y vamos a evaluar. Eso no requiere más que 30 segundos. ¿Ya? Y evaluamos los 3. Ahora, otra cosa. Somos bastantes, ¿no? Entonces, esa es la desventaja a veces con este sistema, cuando tenemos limitaciones. Cuando se sacan la sangre de repente acá, que empieza a sacar la sangre, igualmente empiezan las 3 mesas. Y los suelos están aquí. Cuando ya se deshacen ellos del trabajo, la sangre que han sacado ya está coagulada.
y ya no. Ah, ya, ya. ¿Me dejo entender? Tiene que ser el Entonces, mismo. Cuando ustedes necesitan sangre, ya acondicionen su suero y pueden de repente compartirlo. Nadie es dueño, ninguna mesa es dueño de los sueros. Pues. Para limpiarlo. Lo que se trata es que tengamos la oportunidad todos y que podamos compartirlo así, ¿no? Entonces, siempre en cada mesa debe haber alguna persona que No, de lo que pasa repente es que tenga la rápido, voz, ¿no? entonces puede organizar para que Porque se compartan. pasos y pasos se va a secar. Y no solamente, si acá hay ¿cuántos? 10 en esta mesa, si acá hay 10 en esta mesa, seguramente que teniendo los sueros, los 10 van a querer ser los primeros. ¿No? Entonces creo que tenemos que compartirlo. ¿Ya? Para eso, tú te agarras tu mesa, puede ser, y la otra mesa ya distribuyen de alguna manera que sea equitativa. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Dime. Ya. Para comenzar, esto lo que tenemos que hacer es, ¿no?, disponer de los materiales, ¿no? Si es un trabajo individual, esta es la parte importante. Si es un trabajo individual, entonces cada uno tiene que tomarse su muestra, o se la toman, todos tienen que tener la determinación de su grupo sanguíneo. ¿Todos o solamente algunos grupos? Tú has llegado al principio y no me has entendido nada entonces. No, si vamos a hacer un trabajo, una práctica calificada individual, las preguntas están orientadas a la respuesta de su práctica. Por eso vean la sesión 10 y ahí les dice, en función de su grupo sanguíneo tendrán que responder las preguntas que corresponden. Ahora, como somos muy vivos a veces, ¿no? Ya, si a ti te salió positivo, ya es como si yo me hubiera tomado porque yo tengo el mismo grupo, entonces ya respondemos igualito, ¿no? Vamos a ver si eso le resulta, pues, ya, vamos a ver. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿comenzamos? Ya, listo. ¿Quiénes son los primeros? No, acá no hay que irme primero, ¿eh? Si alguien comenzó y sacó la sangre, los sueros se van para allá. Así que, ¿ya? Comienza. Lo que hemos dicho, dedo. Claro. A la de Nixa ya no se saca sangre. Ya no se saca sangre. Tiene que ver 10 lancetas para cada uno. Hay Ya. cuatro personas. Chicos, Tiene que traer acá 10 lancetas. hay para 4, ¿ya? Cuatro personas. Y se termina de sacar 4 1, más. 2, 3, 4. Aquí son las 4 primeras que vamos a hacer. Pero hay que traer Edwin la lanceta, son 10. ¿A cuántos somos nosotros? 7. 7, atento, 7 lancetas. 7 por cada uno. No, una para cada uno. 8 tienes que traer. Una para cada uno. Hay lancetas, hay mondadientes. Deberían haber 2 veces por mes para ir avanzando más rápido. Ya estamos 5. 8 tiene que ser. Ahí está. Yo 8. 8, Sí, 8 somos. Porque echo la sangre acá más y traigo los reactivos, le echo, uno voy a cada mes y le echo y de ahí el otro que sigue igual. ¿Sabes tú? No, duele. Eso duele horrible. Piensa, ¿no? Que así es. Si hubiera Vamos a sabido esperar que todos tengan la vez. pero yo tenía todo, una lanceta. Edwin, ¿cómo vamos a hacer?